Bueno, y bien, estamos de vuelta aquí en InfoAnálisis, el doctor Jorge Eduardo Ritter, Camila Adames y este servidor Rubén Darío Murgas Torraza y nuestro invitado, el doctor Rolando Murgas. ¿Tú quisieras preguntarle algo, Jorge Eduardo, a Rolando? Sí, por supuesto. Y claro que tiene que versar todo sobre la Constitución. Y no es un examen, sino que es que yo tengo una duda sobre la interpretación de la Constitución, Rolando, y después podemos ver todo lo que va a ocurrir hoy. Bueno, tiene que ver mucho con lo que va a ocurrir hoy, porque en el decreto que convoca a las sesiones extraordinarias se habla del nombramiento de procurador suplentes, de los procuradores suplentes. Hasta donde yo recuerdo, y ojalá tú me puedas aclarar o corregir, en el año 2004, cuando se hizo la reforma constitucional mediante las dos asambleas, se eliminaron, cuando iba a entrar a gobernar Martín Torrijos, un vicepresidente, un suplente de los diputados. Hay que recordar que antes había 2 vicepresidentes y 2 suplentes de diputados, y se eliminó los suplentes de procuradores. De allí que la Constitución terminó diciendo, en el artículo 224, decía o dijo ahora, el Procurador General de la Nación será nombrado y el Procurador serán nombrados de acuerdo con los mismos requisitos y prohibiciones. Pero dice, las faltas temporales serán cubiertas por un funcionario del Ministerio Público en calidad de procurador encargado, que cumpla con los mismos requisitos y quien será designado temporalmente por el respectivo procurador. Esto es, cuando se eliminó el procurador, el suplente de procurador, se puso esta norma. Es decir, bueno, y de ahora en adelante, cuando el procurador se va, él deja dicho quién quiere que lo reemplace. Sin embargo, en la comisión de estilo, como quedó en otro artículo anterior, en el 200, quedó que fue facultad del órgano ejecutivo nombrar y designar al procurador y su suplente. Entonces ha quedado estamos como en un limbo, que si es o no, se ajusta o no a la Constitución, que el presidente hoy vaya a designar suplentes del procurador de la Nación. Bueno, Rolando. Sí, en realidad se ha planteado una situación bastante curiosa, sí. Incluso lo has explicado, porque en ese entonces muchos entendimos que la intención de la reforma era precisamente eliminar los suplentes. Así es. Tiene un sentido que cuando hay una falta temporal, es mejor que se encargue de la Procuraduría alguien que esté familiarizado con el trabajo en el Ministerio Público, ya en las cosas ordinarias que sigan su curso. Sin embargo, al dejarse la otra norma, que es potestad designar un suplente, pareciera surgir, y quizás no es mala idea, que si la vacante es absoluta, hay que nombrar un reemplazo, mientras se llena la vacante, porque el papel de los suplentes en general es, salvo normas especiales, en el caso del vicepresidente, etcétera, según el momento que se produzca la vacante, la regla general es que el suplente reemplaza al principal en sus faltas temporales y en las absolutas mientras se nombra a alguien en propiedad. Entonces, esto pareciera ser el caso ahora con 2 normas en conflicto. Y no sé si que esto fue intencional o es de cosas que ya han ocurrido con la Constitución creo que con la Constitución también han ocurrido con las leyes y códigos, que de repente se reforma un artículo y se les olvidó que había otros artículos que tenían reflejo en el tema. Bueno, es que está una Constitución emparchada también, entonces se presta para ese tipo de errores.
Pero ahora, ¿qué haría un procurador suplente mientras está el procurador ahí? O sea, porque por ejemplo, en la otra norma, en la que en caso de que el procurador sepa que tiene que salir por X o Y razón, dice yo te nombro a ti encargado. En esta, si se tiene un procurador suplente toda la distancia, ¿qué hace ese procurador suplente mientras el procurador está ahí? Nada, y eso, y tiene mucha razón el doctor Murgas cuando lo explica. Antes también los suplentes de magistrados eran personas que pertenecían a firmas de abogados, que no estaban en el órgano judicial. Y en esta misma reforma se estableció que los suplentes de los magistrados tienen que ser miembros del órgano judicial, tienen que estar dentro del órgano judicial. Porque la última vez que hubo un procurador suplente nombrado así desde con el respectivo del procurador fue con José Antonio Sosa, que se nombró a Mercedes Araúz de Grimaldo como procurador. Ella ejercía en una firma privada y cada vez que Sosa se ausentaba, entonces ella se encargaba por unos días. Igual pasaba con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se iba, entonces llamaban a uno de los abogados de estas firmas y ejercían durante un mes o 2 meses pero la norma de que el suplente sea del órgano judicial sería buena. Bueno, esa existe para la Corte Suprema de Justicia y la idea era que existiera igual para el procurador. Lo que pasa es que a alguien se le olvidó reformar el artículo, porque eso primero se hace la reforma y luego en la propia reforma se dice que se le da una comisión de estilo que se llama para darle coherencia a todo lo que se ha reformado. Y ahora, a alguien se le fue. Nosotros hemos hecho diabluras en Panamá con los suplentes. Todos recuerdan la sala de suplentes, doctor Murga. La que en el 80 al comienzo, cuando se provoca el golpe militar, antes hubo una discusión sobre si se podía votar al presidente Robles. ¿Recuerdas ese incidente? Eso, de la Corte Suprema, con la sala de los suplentes. Recuerdo, hubo varias cosas, porque claro, al perder el gobierno en ese momento, la mayoría, porque se construye una alianza donde el Partido Republicano y parte de los liberales apoyan a Arnulfo Arias, hay mayoría de diputados en la Asamblea y se dieron las condiciones políticas de correlación de fuerzas para hacerle el juicio al expresidente Robles. Y se hace en el mes de marzo, cuando la Asamblea está de vacaciones. Entonces un juez municipal... El órgano judicial estaba el órgano judicial de la Corte Suprema de vacaciones. Exacto. Y entonces, es una modalidad que afortunadamente desapareció, porque entonces... Un juez municipal conocido de un amparo. Toribio Ceballos. Un juez municipal salvó al presidente de la República. Sí. Bueno, esas son las curiosidades de Camila de la... No, y es que es por eso que cuando deciden cambiar estas normas, a mí me interesa saber por qué y qué precedentes existen. Por ejemplo, también se va a nombrar un procurador de la administración suplente. ¿Es necesario? O sea, ¿qué tanto se ausenta un procurador de la administración? Y mi otra pregunta es, ¿a esta persona se le paga un salario aunque el procurador de la administración o la procuradora no se pare de su silla en todo su periodo? No, si no viene del órgano, si no reemplaza, no toma el salario. Sí, es que, pero fíjate hasta dónde llega la coherencia de esto. Es que cuando Ana Matilde Gómez la designan procuradora, no le nombran suplente. Y nombran a Oscar Sevilla como procurador de la administración y tampoco le nombran suplente. Luego, con todo lo que ocurrió en esos 5 años, esos 10 años, y ahora cuando se nombró a Kenia Porcel, tampoco se nombró suplente. O sea, seguimos con el vicio. No, pero es que yo no creo que sea el vicio, yo creo que eso era lo correcto. ¿Se pensaba que era así? Es que todo el mundo estaba bajo la impresión que el doctor Murgas lo acaba de decir, que es que la idea de la reforma del 2004 fue que no hubiera suplentes. Es lo único que quedó ese pedacito que no lo quitaron de las facultades del presidente, pero sí lo quitaron dentro del rol del funcionamiento del Ministerio Público, lo quitaron. Pero bueno, ya eso vendrá después. Sí. Lo cierto es que este está entre los nombramientos que va
a ser hoy el órgano ejecutivo. Bueno, hoy no creo que nombre al procurador, ni al suplente de procurador, ni al suplente del procurador de la administración. Pero eso será un tema que habrá que resolver, que la Corte tendrá que resolver. Mucho más importante es que los nombramientos que van a ocurrir hoy, que son los de los magistrados de la Corte Suprema. Son seis magistrados de suplentes. 9 principales, 6 suplentes. No, 3 principales y Perdón, 3 principales, 6 suplentes, 9 en total. Seis suplentes. ¿Y qué tal esa experiencia de nombrar suplentes salidos del mismo órgano? ¿Es positiva, doctor? Miren, a mi juicio tiene ventajas y tiene también algunas desventajas. Porque ¿qué es lo que ocurría con el sistema anterior? Un abogado de suplente está ejerciendo la profesión y llega andando su bufete y sus casos, Y su firma. llega magistrado, suplente y reemplaza. Y hay un caso similar donde tiene que sentar doctrina o seguir una doctrina. Es muy probable, y ha ocurrido, que ese magistrado prefiera una doctrina que sea la misma que él está sosteniendo en otro caso similar. Ese es uno de los riesgos, y que al mismo tiempo la figura del magistrado, que obviamente no puede litigar en ese momento, no puede litigar, pero la figura de ese que llega por una semana, que se fue a un seminario... O por un solo caso. ¿Ah? O le toca un solo caso. Sí, aunque la Corte tiene ahora, que yo no estoy de acuerdo, que cuando hay impedimento, buscan un magistrado de otra sala. Sí. Es que para eso son los no es suplentes. el suplente, no es el Pero, suplente. no, cuando hay impedimentos, no. Cuando hay impedimentos. Cuando hay impedimentos, entonces, bueno, por eso yo creo que es mejor el sistema de que sean de la carrera judicial. El inconveniente puede estar en que el subalterno va a estar en una sala donde están sus superiores jerárquicos. Y cuando hay casos que en un momento dado Manda al jefe. disparidad, bueno, el temor reverencial, y puede jugar sus efectos. Hay que ponderar las dos cosas. Yo creo que el sistema de que las personas los suplentes ejerciendo la profesión y lo llaman para que se carguen por un mes, para vacaciones o por una semana, tiene mucho riesgo. Como está el país, yo creo que es mejor que sean los del órgano judicial. Órgano judicial, de acuerdo. Bueno, vámonos a un cambio y volvemos inmediatamente con el doctor Jorge Eduardo Ritter, Camila Adames, el doctor Rolando Murgas Torraza y este servidor Rubén Murgas.